Muy buenas a todos. Mi nombre es Henry Cuba y junto a mi compañero José Faría hablaremos de un artículo muy interesante que trata de un fallo de una tubería en la industria del gas natural. Y bueno, este artículo tiene por nombre Influencia microbiológica en la corrosión de una tubería de una planta petroquímica. En este artículo se investiga un grave fallo de corrosión en una tubería de amina enterrada, la cual se atribuye a la corrosión microbiológica por la acción de bacterias sulfato-reductoras. Pasando a la siguiente lámina. Como ya sabemos, el acero al carbono es el material más usado en las tuberías y accesorios en la industria del petróleo y gas. Pero por desgracia, este material presenta una baja resistencia a la corrosión. Y bueno, este es un problema eh, bastante presente en esta industria. Las consecuencias de los fallos en las tuberías enterradas son en su mayoría, por decirlo así, graves, debido a que bueno, la reparación y la sustitución de estas tuberías dañadas son costosas y difíciles de realizar porque están enterradas. Estamos hablando de tuberías enterradas. Esto sin nombrar el tiempo necesario para tal reparación, los riesgos de las personas pues, que van a hacer esas reparaciones, además de obviamente del riesgo ambiental. Pasando a la siguiente lámina. Y bueno, entre los mecanismos de corrosión posibles está la corrosión microbiológica, que muchas veces no es tomada en cuenta, eh, como ya se sabe, pues. Y esta corrosión, pues, se caracteriza por estar relacionada, como su nombre lo indica, a la actividad de microorganismos que pueden vivir, pues, en el suelo, en el agua, incluyendo microalgas, bacterias, arqueas y hongos. Este tipo de corrosión puede tener lugar en lugares y condiciones de trabajo en los que, en lo que hay o no hay corrosión, pues, otras corrosiones. O sea, esta corrosión puede actuar eh, independientemente, o sea, cuando no hay ninguna corrosión, o puede producirse en combinación con otros fallos de corrosión. Pasando a la... Y bueno, hablando del mecanismo de corrosión por influencia microbiológica, la corrosión microbiológica en cualquiera de sus formas comienza con la formación de una biopelícula, como la que vemos en pantalla, biofilm, la cual se genera cuando las células se adhieren a la superficie del acero y producen una sustancia polimérica denominada EPS. EPS por su sigla, que significan sustancia polimérica extracelular en español. En esta sustancia polimérica, las células, las bacterias, pues, crecen, se reproducen, consumen nutrientes, además de otro producto metabólico, pues, que generan una celda de corrosión localizada. La corrosión microbiana del acero se divide básicamente en dos tipos, la corrosión aeróbica y anaeróbica. Pero este último, la corrosión anaeróbica, es, es la más conocida por causar un mayor daño por corrosión. Bueno, dentro de la división anaeróbica, en el interior de las tuberías, la corrosión puede ser inducida por la sulfato reductora, ya que bueno, el bajo contenido de oxígeno junto con el líquido estancado en el interior de la tubería proporcionan, o sea, establecen condiciones más que deseables para el crecimiento de la sulfato reductora. Además, las sulfato reductoras pueden aparecer bajo depósitos, pueden aparecer bajo depósitos de tierra
agua de hidrocarburos, aguas en hidrocarburos, perdón, productos químicos, entre otros, pues. La cinética de corrosión en acero, o sea, es importante mencionar que la corrosión microbiológica hace que la cinética de corrosión, pues, de estos aceros, bajo la influencia de estas bacterias, puedan ser hasta 10 veces mayores o, o más rápida, pues, la cinética que en ausencia de estos organismos. Y ahí la importancia, pues, del estudio de estas bacterias. Las sulfatorreductoras pueden utilizar el hierro elemental, como vimos en la diapositiva anterior, usar el hierro elemental como fuente de energía o donante de electrones, como se da en la reacción anódica. Además, para producir energía y mantener la electroneutralidad, por decir, pues, las sulfatorreductoras utilizan el sulfato como aceptor terminal de electrones en la reacción del cátodo, siendo la reacción 1, como podemos ver. Los productos de corrosión se forman a partir de las reacciones 2 y 3, donde el hierro reacciona con el ion bisulfuro en la reacción 2, produce sulfato de hierro. Nuevamente el ion de hierro con hidróxido de sodio produce hidróxido ferroso. Este hidróxido ferroso es el que genera el producto más importante de corrosión, llamado magnetita. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, métodos y materiales, podemos ver los antecedentes del caso. Y bueno, este trabajo, como ya lo he mencionado, estudia el grave fallo de los codos de una tubería de acero al carbono enterrada de amina de una planta petroquímica, concretamente de una sección de gas natural. Se observó un fallo masivo de esta tubería tras menos de 5 años de funcionamiento. La planta se sometió a una importante revisión para sustituir los codos dañados. De acuerdo con las especificaciones del diseño, el codo era de acero y estaba colocado bajo tierra. Pasando a la siguiente lámina. Y bueno, en la lámina podemos ver una tabla donde muestra el análisis físico-químico y la granulometría del suelo. Si vemos en la parte izquierda, los resultados muestran que el suelo contenía un 9% de partículas gruesas en el suelo, pues. Y un factor importante para medir esto, el parámetro, pues, es que estas partículas tuvieran un diámetro mayor de 76.2 milímetros. Y bueno, este es un factor, o sea, este factor de partículas, de contenido de partículas gruesas del suelo, es un factor importante cuando se trata de la capacidad de retención de agua del suelo. O sea, es importante a la hora de determinar la cantidad de humedad, pues. Además, la distribución del tamaño de las partículas afecta a la difusión de oxígeno y el transporte de soluto en el suelo, lo cual esto tiene implicaciones significativas en la velocidad de corrosión. Ahora, hablando del pH, el pH del suelo era de 8.5. Y bueno, se sabe que la diversidad microbiana se ve notablemente, pues, afectada por este parámetro.
por esta variable, por decirlo así. Siendo el suelo ácido, o sea, entre más ácido sea el suelo, las comunidades son menos diversas. ¿Por qué? Porque esos pH agresivos afectan a esas comunidades, a esas comunidades de bacterias, de microorganismos. Los suelos ácidos albergan las comunidades menos diversas y los neutros y alcalinos más diversas, por decirlo así. El contenido de sulfato también es importante porque el azufre estimula el metabolismo de la sulfato reductora en el suelo. El suelo también contenía algunos iones de cloruro, algún porcentaje de iones de cloruro, lo cual el cloruro hace que el entorno sea más agresivo. Agresivo para la tubería, obviamente, ya que daña la película del óxido pasivo de la superficie y provoca que el suelo sea más agresivo, eh, produciendo una corrosión localizada. Lo dejo así con mi compañero José Farías. Muy bien, ahora entrando en la parte de resultados y discusión del artículo, de manera de breve resumen, podemos decir que el artículo estudia los daños por corrosión en los accesorios de una línea de tuberías que transporta minas para la industria del endulzamiento de gas natural. La falla, como explica el artículo, ya mi compañero lo habrá desarrollado, fue más agravada en los accesorios como codos y conexiones. ¿Okay? Los codos sabemos que por llevar algunos cambios de flujo, donde las corrientes que vienen en la tubería tienen de repente un cambio en el flujo, generan algunos daños o agravan las condiciones de estos materiales. Entonces, si analizamos los daños por corrosión que hubieron en esta superficie, fíjense que en la imagen tenemos dos fotos. La de la mano izquierda corresponde a la superficie externa del codo y a mano derecha tenemos la superficie interna. Si observamos ambas imágenes, podemos observar que ambas tienen un color rojo, ¿okay? Con un amarillo que tiende a marrón, característico de estos sistemas cuando están corroídos. Pero si nos enfocamos primeramente en la superficie externa de la tubería, vamos a observar severos daños por picaduras y perforaciones, ¿sí? Como pueden observar en la imagen, está bastante afectada. Si nos enfocamos ahora en la superficie interna, podemos observar, si vemos las diferencias en las picaduras, que la picadura comenzó en la superficie externa, ¿sí? Porque los signos de picadura en la superficie interna son muy poco notorios. Entonces podemos presumir que la falla se originó a partir de la superficie externa del codo. ¿Qué podemos observar en la superficie interna que no observamos en la externa? La superficie interna tiene daños de erosión y deformación. Esto es característico de lo que mencionamos primeramente, que son esos cambios y esas direcciones en las que va el flujo. ¿Okay? Por eso que esta tubería tiene esos signos. Pero de esta observación visual podemos concluir que la falla se originó en la parte externa de la tubería y no en la interna. El análisis que se realizó para las muestras que teníamos de los codos corroídos, tanto en la superficie externa como en la superficie interna, fue un análisis químico para determinar cuáles eran los elementos que componían nuestra aleación. ¿Okay? Entonces, el análisis se realizó mediante un cuantómetro, el cual es un aparato que nos permite detectar concentraciones de elementos en aleaciones. Por acá podemos observar la tabla de la norma ASTM A234 WBP, ¿okay? Que nos indica cuáles son los parámetros o las composiciones de cada elemento que debería contener la muestra.
Nosotros en el artículo pudimos observar que se analizaron los componentes químicos y se llegó a la conclusión de que los materiales de los que estaba compuesto la aleación ajustaban perfectamente en los parámetros de la norma ASTM. Es decir, ¿cuál fue la conclusión? Que la falla por corrosión no fue debida a problemas de fabricante, es decir, el material estaba dentro de los estándares, estaba dentro de las normas, así que debemos atribuir a otro factor externo a la composición del material la falla por corrosión. En otro aspecto, analizando la morfología de las picaduras, es decir, el problema que hubo con corrosión en la tubería, en los codos, presentamos ahora dos imágenes. La imagen A corresponde a la superficie interna del codo y la imagen B corresponde a la superficie externa. Analizando la imagen A, podemos observar que no hay mayor daño por picadura, no se observa algún deterioro, se observa que es una estructura ferrítica perlítica, ¿ok? Y podemos observar por los rasgos de erosión que tiene la pieza que el flujo era laminado. Es decir, en la parte interna de la tubería no se generó el problema. Pero si observamos la figura B, podemos observar que lo indican varios productos de corrosión que son las picaduras. ¿Sí? La superficie externa, entonces, del tubo, como ya llegamos a la conclusión anteriormente, fue la que se afectó por picadura. Estas imágenes son imágenes de 100 micrómetros donde podemos apreciar perfectamente dónde se generó la picadura en la superficie externa y podemos observar cómo la superficie interna permanece intacta. Ok, el siguiente análisis que se realizó en el artículo fue el análisis de los productos de corrosión tanto en la superficie externa como en la superficie interna. Analizaremos en esta lámina los productos de corrosión originados en la superficie externa. La lámina consta de 4 figuras A, B, D y C, donde mostramos los productos de corrosión a diferentes cercanías de microscopio, a diferentes resoluciones. Entonces, podemos observar, si hacemos un análisis general en las 4 imágenes, ya que son la misma imagen pero con diferentes resoluciones, que en la superficie externa se había formado una capa biofilm, ¿sí? Esta capa biofilm contiene varios subproductos. Vamos a decir que está compuesta de microorganismos, diferentes colonias de microorganismos. Podemos observar por aquí formas bacilares, que indica la presencia de bacilos. ¿Okay? Podemos observar sarcinas o lo que pudieran ser estreptococos, un sinfín de colonias bacterianas. No podemos identificarlas mediante esta vista generalmente, ya que necesitaríamos de otros métodos como tinción Gram o una siembra en placas para determinar y decir con propiedad quiénes son las bacterias que están contenidas. Pero a simple vista podemos observar que hay una gran flora bacteriana. Aparte de la flora bacteriana, tenemos algunos productos de corrosión como lo son el EPS. El EPS se define como un biopolímero generado por algunas bacterias que contribuye a la formación de este ecosistema bacteriano, este bioecosistema bacteriano. ¿Okay? ¿Qué hacen estos ecosistemas bacterianos? Ellos tienden a disolver oxígeno. Cuando se disuelve el oxígeno se crea un gradiente de pH en la tubería, lo cual resulta en corrosión localizada. Dicho de una manera más simple, la corrosión por picadura que pudimos observar. Así que el análisis de los productos de corrosión se corresponde con la falla que se tuvo en la tubería de la superficie externa. Entonces, para ir armando las piezas del rompecabezas, ¿qué pasó en la tubería? Se contaminó con colonias microbianas, las cuales a
a medida del transcurrir del tiempo, formaron un biofilm para protegerse en la superficie externa a la tubería, ¿ok? Y por allí se generó una corrosión localizada que desembocó en una corrosión por picadura. Para la superficie externa se tomaron muestras del biofilm y de la tubería y se realizó un análisis químico con espectroscopía de rayos X. Acá tenemos en pantalla el resultado del espectro de análisis químico que se le hizo a la tubería. Podemos observar que tenemos un alto contenido de hierro, eso es lógico ya que la tubería es de acero al carbón. El oxígeno, por supuesto, disuelto gracias al bioecosistema que se formó, al biofilm, también tiene un porcentaje bastante alto. Y podemos observar que tenemos cierto porcentaje de azufre, ¿okay? En la forma de sulfito de hierro. ¿Qué nos hace presumir que haya un porcentaje o un gradiente de azufre en nuestro biofilm de corrosión? Que tenemos bacterias sulfato reductoras presentes en el medio. Las bacterias sulfato reductoras presentes se corresponden con las formas basilares que pudimos observar en la diapositiva anterior donde mostramos los productos de corrosión. Y podemos presumir que debido a estas bacterias sulfato reductoras en gran medida se realizó o se dio el medio para que se generara una corrosión por picadura. Entonces el análisis químico que se realizó concuerda con la falla por corrosión y nos da un indicio de quién podría ser el culpable, hablando de un microorganismo, hablando de bacterias. Otro espectro que se realizó, lo realizaron en diferentes lugares dentro de las figuras que mostramos de los productos de corrosión, tomaron varias muestras, pero fíjense que en esta diapositiva aumenta considerablemente la cantidad de azufre. Entonces, la colonia de bacterias sulfato-reductoras se posó en una parte del biofilm donde estaba más concentrada, podemos presumir que fue el área que se vio mucho más afectada por picadura. Este es otro análisis, se tomaron en 3 zonas. Este es el análisis donde se observaban las figuras basilares. Fíjense que tenemos un porcentaje de azufre de 2.1, lo que indica que, o nos confirma que las bacterias que estaban presentes allí eran bacterias sulfato-reductoras SRB. Como conclusión del análisis de la superficie externa, se analizaron los 3 productos que se tuvieron de corrosión y ya sabemos o podemos afirmar que la bacteria culpable es SRB, que son las bacterias sulfato-reductoras. Estas son bacterias anaeróbicas que reducen el sulfato a sulfito. Por eso observamos en las diapositivas anteriores que teníamos productos como sulfito de hierro y el otro producto que era carbonato de hierro. Fueron los 2 productos más destacados de corrosión, por eso los valores de hierro y oxígeno son tan altos. Y de azufre, por supuesto. Se realizó el análisis de la superficie interna. Como podemos observar en la microestructura, no se observa mayormente presencia de microorganismos, sino más bien de productos de erosión y productos que pueden ser originados por deformación de la superficie. Entonces, como podemos observar, las microestructuras nos confirman lo que se viene presumiendo desde el principio, que la falla se originó en la superficie externa, donde se entró en contacto con microorganismos, los cuales formaron la vía película. ¿Okay? Importante destacar que en ninguna de estas figuras, ni A, ni B, ni C, ni D, observamos formación de algún tipo de biopelícula. Para confirmarlo, en esta diapositiva tenemos el análisis de espectroscopía de rayos X para la superficie interna, donde podemos observar que la composición es básicamente hierro y oxígeno, ¿sí? Generalmente se analizaron o se determinaron partículas de óxido hidróxido, que es la especie que tenemos por acá, alfa óxido hidróxido, está en la parte baja de la diapositiva, y podemos observar que no hay presencia de azufre. El hecho de que no haya presencia de azufre nos indica que en la superficie interna no
se posaron microorganismos, básicamente. Todo el daño fue en la superficie externa, donde se entró en contacto con las bacterias sulfato reductoras. Finalmente, para confirmar la presencia de bacterias sulfato reductoras que se presume desde todo el análisis que se llevó a cabo, se procedió a hacer el análisis microbiológico. Para el análisis microbiológico tomamos condiciones anaeróbicas, ya que presumimos que nuestra bacteria problema es la bacteria sulfato reductora, que es una bacteria de tipo anaeróbico. Entonces le vamos a dar las condiciones para propiciar su crecimiento. El caldo que se utilizó o el medio que se utilizó para inocular las bacterias fue caldo MPB, un caldo selectivo para este tipo de bacterias. Se tomaron muestras tanto de la superficie interna como de la superficie externa y se sembraron en el caldo. En la imagen podemos observar que los tubos de ensayo que tuvieron precipitados negros, ¿ok?, son los tubos de ensayo que dieron positivo para la prueba de bacterias sulfato reductoras. Ese precipitado negro está compuesto de sulfuro de hidrógeno y sulfito de hierro, ¿sí? Entonces, se confirma la presencia de bacterias sulfato reductoras mediante el análisis microbiológico. Básicamente podemos llegar a tres conclusiones principales de nuestro artículo. La falla, como conclusión número uno, se pudo detectar que se originó en la superficie externa, como lo presumíamos. La superficie externa entró en contacto con los microorganismos, los cuales formaron una biopelícula y disolvieron grandes cantidades de oxígeno que generaron un gradiente de pH, lo cual desembocó en una corrosión localizada por picadura. También podemos concluir que la superficie interna, ya que manejaba un flujo laminar, no se vio afectada mayormente y mostraba solamente signos de erosión o deformación de la superficie, que son cosas características que pueden pasar. Y por último, los resultados de los análisis químicos del EDS, que es el espectro por rayos X, nos demostraron que habían altos contenidos de azufre. Gracias a las pruebas microbiológicas, en sinergia con el análisis de rayos X, se pudo llegar a la conclusión de que la bacteria culpable de la situación fueron bacterias sulfato-reductoras que entraron en contacto con la tubería. Muchas gracias, espero que les haya gustado la exposición.